Pero nosotros necesitamos seguir entendiendo, o entender, no sé si usted lo ha entendido, que la iglesia de Jesucristo es la que está encargada de calibrar el ambiente espiritual de una nación. El ambiente espiritual de una nación. ¿Qué sucede? Dios se mueve a un lugar, se enfoca en una zona, mira el corazón de su iglesia, de su pueblo, y en función de eso va a desarrollar su plan, las estrategias, la formación para ese lugar. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que está llamada, así como el pueblo de Israel en su momento, a escuchar la voz de Dios, a escuchar y a entender la voluntad de Dios, a digerirlo, asimilarlo y entregarlo a la nación. Yo se lo dije a final de año, usted está representando una vida. Personalmente usted representa allí una vida, un alma, un espíritu, un cuerpo. Pero también representa una familia, representa un hogar, representa un puesto de trabajo, representa un negocio, representa un área de servicio, representa un área administrativa en alguna empresa o en el mismo gobierno, en alguna institución. Usted, a pesar de que se representa a sí mismo, también está representando a otros en este lugar. Y en algún momento Dios le va a dar la oportunidad para que usted pueda ser esa luz, esa sal que nos habla la palabra. Así que somos la luz y la sal de la tierra. Amén. Entonces, cuando usted y yo entendemos que como iglesia no venimos solamente a pasar un día distinto, no venimos solamente a recibir, algo para apaciguar mi alma, sino que vengo al lugar donde hay una palabra de vida, una palabra que transforma, una palabra que edifica, una palabra que no es de un hombre o una mujer, que no es de un ministerio, sino que viene de parte de Dios. Entonces yo entiendo que el peso que hay en todo esto trasciende mucho más de solo mis sueños, que son importantes, que es necesario que cada uno de nosotros tenga sueños, pero que trasciende más allá, a una nación, a hogares, a familias. Amén. Cuando Esther me dice, pastor, se va a colocar un video resumen corto del año y me lo muestra, yo digo, bueno, no es casualidad, hija, porque yo tomé justamente ese fragmento para iniciar la palabra de este año. Tiempo de restitución celestial. Y me gustaba mucho lo que Dios nos decía allí, porque es que no sé, eso no es invento mío, iglesia. Yo esa frase no la planeé antes del servicio, ni el 24. Dice que lo que es incoherente para nosotros es coherente para Dios. Que lo que nosotros hemos tratado de sumar, Dios lo multiplica o lo va a multiplicar. Que lo que nosotros hemos tratado de rendir, de que algo rinda, de que tu sueldo rinda, de que tus fuerzas rindan, Dios se encarga de multiplicarlo, de hacerlo abundante. Que lo que hemos tratado de retener nosotros, Dios nos lo está pidiendo, nos lo está pidiendo. Porque muchas veces queremos retener migajas sin entender que eso que le entregamos a Dios es lo que Él hace que rinda,
es lo que Él multiplica, es lo que Él trae en abundancia. Entonces no se trata de nosotros retener algo, sino de ponerlo en las manos de Dios. No le sigo hablando de la ofrenda, no le estoy hablando solo de dinero. Es nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestro interés, nuestras ganas, los dones. Y no podemos empezar un año, una palabra que Dios nos trajo de redención, de restitución. El Señor va a restituir lo que el enemigo te robó. El Señor, yo dije, el Señor va a restituir lo que el enemigo te robó. Y mire, cuando Dios lo devuelve multiplicado, lo devuelve bendecido, lo devuelve sano. Amén. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Era mi pregunta. Señor, tú cerraste el año dándonos una promesa en Joel 2:25. Pero realmente ese fue el cierre. Yo restituiré, dice el Señor. Yo recibo la promesa, pero ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago entonces para alcanzarla? Me siento a esperar. Y se haga tu voluntad, Señor, y me siento a esperar solamente. Entonces entendamos que necesitamos arrancar un año donde no solo venimos a pedir la bendición de Dios. Necesitamos entender que antes de ser salvos, somos siervos. Que antes de ser bendecidos, debemos ser adoradores. Y que antes de tener el año exitoso que Dios nos ha dicho, debemos tener un corazón, y escúchelo, un corazón alineado al trono de Dios, a la voluntad de Dios, a los principios del reino. Yo quiero comenzar una serie basada en el título La iglesia honra y Dios se hace presente. La iglesia honra y Dios se hace presente. Ese es el título de esta serie que comienza hoy con este mensaje. Y el Señor me dio 4 formas de honrarlo, y hoy voy a desglosar una sola. Las 4 fueron: adoración en santidad, confianza en su soberanía, justicia y misericordia, reconocimiento de su paternidad. Son 4 formas. Pero hoy voy a comenzar por la vital: adoración en santidad. Amén. Dice Hebreos 12:14: porque sin santidad nadie, escúchelo, nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pedro, o primera de Pedro 1:15 dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Repítase: Dios es santo. Y sin santidad yo no lo voy a ver. Sin santidad yo no puedo ver el año coherente de Dios. Sin santidad yo no puedo ver el año de abundancia de Dios para mí. Sin santidad yo no puedo ver el año de cumplimiento profético de la palabra que sea de parte de Dios para mí. Para hacerle un resumen, surge la pregunta entonces: ¿podemos adorar y vivir en pecado? No deberíamos, pero sí se puede. Porque muchas veces pensamos que adorar es solamente levantar las manos, que nos caigan unas lágrimas, que nos salgan algunas palabras bonitas en algún momento. Confundimos la adoración, que muchas veces le he dicho,
usted adore como que está en un concierto. O sea, dispóngalo en su corazón. Pero simplemente levantar las manos no es adoración. Ahora, si ni siquiera podemos hacer eso, estamos en problemas. Por eso le digo, comience por algo. Levantando sus manos. Muchas veces, aunque no lo crea, levante sus manos y adore. Aunque no lo sienta, levante sus manos y adore. Aunque no lo entienda, porque esté pasando por el peor momento de tu vida. ¿Y cómo puedo yo adorar? Levante sus manos al cielo y hágalo. Porque no soy yo el que le va a dar la respuesta. No es el líder, no es el otro pastor. Es Dios mismo quien te va a dar la respuesta. Ahora, adorar no es solamente levantar las manos o que se nos salgan unas lágrimas. Y es bonito, es hermoso, es importante, es necesario. ¿Por qué? Porque es un momento personal que nos está pasando algo y ocurre. Pero dice la palabra en Juan 4:23 que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu. Ese momento de clímax, ese momento hermoso, bonito, pero también en verdad, en espíritu y en verdad. Y la palabra verdad implica una vida en santidad. La palabra verdad allí, cuando nos resume, es una vida en santidad. ¿Por qué? Porque no podemos pretender llevar incienso o traer incienso acá al altar y llevar inmundicia a tu cuerpo cada día fuera del altar. No podemos pretender decir acá santo, santo, santo y tener palabras maldicientes fuera del altar. Escúchame, podemos vivir en apariencia, pero esa apariencia, la palabra, la tumba. Espíritu y en verdad. Ahora, pastor, entonces hay que ser perfecto. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Usted lo ha definido alguna vez en su vida? ¿Qué es la santidad? La santidad no es perfección. La santidad es apartarse. Apartarse del pecado. Dedicarse a Dios, a conocerlo, a buscarlo, a entenderlo, a saber quién es Él, qué tienes para mí. La santidad es tener una vida alineada, no solo apartarme del pecado, no solo dedicarme a Dios, sino una vida alineada con el carácter de Dios. Eso es la santidad. Entonces no se trata de pretender que usted es perfecto o aparentar que es perfecto. Es decir, Señor, yo quiero apartar mi vida para ti. Y no estoy diciendo que aquí nadie se puede casar y que nadie tiene que ponerse esto, lo otro y empezar con restricciones. Es apartar mi corazón, mi voluntad para ti. ¿Por qué? Porque Dios no solo, escúchalo, no solo nos llamó a ser buenas personas. No solo nos llamó a ser buenas personas, sino a ser santos. Porque podemos seguir siendo buenos y vivir enterrados en pecado. Vivir abrazando todos los días la tentación, abrazando el pecado, abrazando las maldiciones. Y no quita que usted sea buena persona. ¿Sí me entiende? O sea, no estoy atacando a nadie que tenga la intención de ser bueno, es correcto. Pero hay un paso más, que es lo que nos permite alcanzar realmente la satisfacción personal, los sueños, las visiones, lo que Dios ha preparado para ti, que es decidir apartarse. Porque yo puedo vivir predicando en el altar y no haberme apartado del pecado. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, la gracia de Dios te va sosteniendo, su misericordia te va sosteniendo, se va extendiendo, pero llega un punto, usted si no lo ha leído, dice que Él corta, porque hay que cortar, hay que separar.
Él poda. Cuando se poda un árbol, usted quita las hojas secas, te quita las ramas secas. El pecado nos va secando, el pecado nos va amargando, el pecado nos va consumiendo. Y la misericordia de Dios se va extendiendo hasta que tú y yo soltemos eso. Soltemos eso. Decidamos dedicarnos a Dios, pero dedicarle mi trabajo a Dios no es dejarlo, no es abandonarlo, no es trabajar menos horas. Si Dios me va a hacer que mi tiempo o mis fuerzas rindan, entonces yo voy a ser un trabajador excelente, quizás en menor tiempo que los demás, o en menor tiempo que los demás, o en el mismo tiempo. Pero tengo la sabiduría del Espíritu Santo, tengo la dirección, tengo la compañía, tengo los principios, el carácter de mi Padre puesto en esto. Yo le estoy dedicando mi trabajo a Dios. Ahí lo estás haciendo. Mi matrimonio, no es que tengo que separarme porque yo me casé antes y éramos inconversos y ahora yo creo y mi esposa no cree y tengo que separarme porque tengo que buscar. No, tú no tienes que buscarte nada. Tú tienes ahora que pagar el precio, creerle a Dios por tu vida y por el hogar que representas, seas hombre o seas mujer. Y créelo que Dios lo va a hacer, lo puede hacer. O porque yo me quiero ahora dedicar a la palabra y no me puedo casar porque entonces mi vida tiene que estar centrada en la palabra de Dios. Yo lo siento, iglesia. Cásese, tenga familia y vea cómo la mano de Dios lo saca de los problemas, lo lleva a un nuevo nivel, lo ayuda, lo enseña a educar a sus hijos, a ser útil para la sociedad. Si alguien tiene que apartarse porque Dios de verdad le dijo, mira, tú no te cases, yo te necesito acá, yo no tengo problema, hágalo. Pero no puedo hacer una religión de eso. ¿Sí me entiende? Dice la palabra en Efesios 1:4 que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Tenga presente que aunque nadie te vea, Dios te ve. De que estemos donde estemos, siempre estamos delante de Él, siempre estamos expuestos a Él. Entonces mi santidad o mi adoración no comienza en la iglesia, comienza en mi casa. Mi adoración comienza en lo secreto, en mi mente. Mi adoración comienza en esa intimidad, en ese lugar donde yo decido apartarme para ti, Señor. Yo aparto este tiempo para ti. Aunque lo tengo, para hacer cualquier cosa de ocio, lo aparto para ti. Para hablar contigo, para orar, para pedir, para escucharte. Eso es apartarse. Entonces, si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces no lo define esa situación, los problemas que hayas pasado o como hayas venido al mundo, en la familia que hayas crecido, el apellido que tengas hoy. Dios ya te escogió para vivir en santidad, o sea, para tú apartarte voluntariamente. Yo no puedo obligarlo a esto, yo no puedo manipularlo a esto. Yo voy a expresarle lo que el anhelo de Dios y usted toma la decisión de apartarme para ti, Señor. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea, esto es voluntad de Dios. Y si nosotros queremos, Señor, recibir ese año de abundancia, ese año de restitución, ese año de consagración de las cosas, de ver la multiplicación de mis bienes, de mis bendiciones, de ver, Señor, la satisfacción de mi corazón, de alcanzar mis sueños, de tener metas nuevas, de alcanzar mi matrimonio, de restituir mi hogar, de reconstruir mi negocio, de tantas cosas. Tenemos que empezar ahora por buscar entonces ser santos, buscar la santidad. ¿Cómo lo hacemos, pastor? No son los únicos, pero el Señor me dio 7 puntos, 7 pasos para buscar ser adoradores en santidad.
Y es un mensaje técnico. ¿Por qué? Porque viene en serie y necesito que usted empiece a asimilar, usted y yo tengo que asimilarlo también, cada uno de estos pasos para recibir eso que el Señor prometió. Iglesia, yo no me lo inventé. Este año. Y yo le decía en ese mensaje, a Israel le tocó 40 años. Por los motivos muchos. Queja, murmuración, dureza del corazón. Pero eran 40 días. Yo me quedo con la promesa inicial de Dios. 40 días. Entonces usted no piensa en los 40 años que tuvo que padecer Israel por algo. Yo me quedo con la promesa de Dios. Si Dios me ha dicho restitución, no en el tiempo complejo porque tienes que sufrir mucho. Señor, tú conoces mis fuerzas, tú conoces mi tiempo, tú conoces que yo soy finito, que es un espacio corto aquí en la tierra. Yo quiero alinearme con tu voluntad, con tu trono, para que ese tiempo sea cortado y yo pueda recibir mis bendiciones. Este año la vas a recibir. Yo pueda recibir la multiplicación. Este año la vas a recibir. Y todo lo que está pasando en el país, desde hace 20 días para acá, usted tiene que alinearlo con el corazón de Dios. Usted esté de acuerdo o no, alineemos nuestro corazón, nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Él es el que tiene la última palabra en todo. Entonces, nosotros como iglesia, entendidos, calibramos el ambiente espiritual. Lo ponemos a que la palabra lo dice en amor, en amor. Entonces, que no haya venganza, que no esté el odio siempre, que no esté las palabras maldicientes, que no esté todo esto, porque eso derrumba o quiere derrumbar lo que Dios puede hacer en el corazón de cada persona, porque todos somos venezolanos, todos somos seres humanos, por los cuales cada uno de nosotros murió Cristo. Sea venezolano, sea peruano, sea italiano, sea chileno, sea de la nacionalidad que sea, norteamericano, cubano, la que sea. Él murió por cada uno de nosotros y nos dice que nosotros como iglesia, todo lo que le dediquemos a Él en santidad, sea dentro en amor, dentro del contexto amor. El amor lo encierra todo. Amén. 7 puntos entonces para ser adoradores en santidad. El primero, guarda tu corazón con diligencia. Proverbios 4:23, un libro de consejo, de sabiduría, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mire, y tú te estás guardando los dólares, tú estás guardando los USDT, tú estás guardando el conocimiento, estás guardando las joyas, el oro, porque no, esto se va a devaluar, aquello va a crecer, lo otro. Guardemos el corazón. Sobre todo, además, está bien, prepárese, edúquese financieramente, edúquese institucionalmente, edúquese secularmente como profesional, porque es necesario. Y eso dedíqueselo a Dios, como lo estamos hablando, apárteselo para Dios. Si usted es abogado, apártele su servicio de derecho a Dios. Ingeniero, la profesión que sea. Pero guardemos, para poder ser un adorador en santidad hay que guardar el corazón. ¿Qué es guardar el corazón, pastor? Si tengo que perdonar a alguien, corra, hable y perdone. No espere que su corazón se llene de amargura, porque cuando nos frenamos y esperamos, bueno, ya vendrá el tiempo, Dios ha dicho su palabra. Si tienes algo contra tu hermano o sabes que tu hermano tiene algo contra ti, anda donde él
y resuélvelo. Si no te escucha, déjalo así. No, busca 2 testigos y resuélvelo. Si no te escucha, tira la toalla. No, busca los líderes y resuélvelo. O sea, Dios no quiere que tú y yo nos amarguemos, que vivamos con una cara larga. No, porque es que me hicieron, y es que me hizo esto, y me hizo esto, y me hizo esto, y estás guardando eso ahí. Guarda el corazón, no guardes resentimiento, no estés guardando rencor, no estés guardando ese enojo. Cuando nosotros entonces decidimos ser felices y aprovechar, mire, disfrutar las fuerzas que tenemos, empezamos ahora a caminar desde otra perspectiva. Porque empiezas a ver tu tiempo y tus decisiones en base no a rencores, no a cosas del pasado, sino a lo que Dios te está dando, a lo que Dios te está entregando, a lo que Dios te está permitiendo. Guarda el corazón de la lujuria, guarda el corazón de la mentira, guarda el corazón de la envidia. Deje de estar envidiando a otro país o a otra persona. Estamos acá, otra ciudad. Estamos acá, estás acá. Naciste en Guayana, te tocó vivir acá en Guayana. Disfruta la ciudad. Dejemos de estar pensando todo el tiempo en el otro, en el otro, en el otro allá. O es que es así, o es que... O sea, necesitamos disfrutar lo que está con nosotros. Así guardas el corazón. Pastor, ¿y cómo es eso? O sea, porque tus sentimientos, tus emociones, se lo decía el año pasado, están inmersas en esa palabra que dice corazón. Entonces, si tú estás disperso todo el tiempo pensando en lo que no tienes o en lo que tienen otros, tu corazón se llena de envidia, se llena de enojo. Amén. Se llena de envidia y se llena de enojo. ¿Por qué no lo tengo? Porque a ellos sí y a nosotros no. Porque a ella sí y a mí no. Porque a él sí y a mí no. Y empieza un porqué de queja, un porqué de murmuración, un porqué de crítica. Y el corazón se daña. Entonces, ¿cuál es mi acción para este punto? Examínalo diariamente. Te cierra su día, examina el corazón. Y confiese delante de Dios: Señor, sentí esto hoy. Ayúdame a saber por qué, perdóname si es necesario, si fallé, ayúdame a corregirlo. Eso es diario. Confiéselo delante de Dios. No necesita el confesionario del cura ni del pastor. Delante de Dios. Arrodíllese día a día delante de Dios. Antes de dormir, confiéselo en su corazón. Delante de Dios: Señor, perdóname, límpiame. ¿Dónde te fallé? ¿Cómo fallé? ¿Cómo hice? ¿Qué hice mal? Y Dios te va a hablar. Su Espíritu Santo está para hablarte. Segundo punto: huye de la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 6:18 dice: huid de la inmoralidad sexual, porque el fornicario peca contra su propio cuerpo. Mire, yo le invito que antes que la dieta, que antes que comenzar el gimnasio, que antes que arrancar con el keto o con lo que sea, o con el ayuno de tal o cual, huya de la inmoralidad sexual que esté viviendo. Es una de las peores tentaciones para la carne. Ay, es un tabú, pastor, porque es una realidad, iglesia. Y ya desde jovencito empieza ese ataque, ese deseo, esa semilla. Y ahorita con más razón, porque estamos expuestos
de una manera brutal a la inmoralidad sexual, a normalizar todo, a normalizar cuanto antoje la gente o cuanto piense la gente. Y no, bueno, ese es su pensamiento, y se empieza a normalizar y se hace algo cotidiano, se hace algo común, y entonces empezamos a llamar lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Y por qué exactamente la inmoralidad sexual? Porque es la que ataca, dice, daña tu cuerpo. Daña tu cuerpo, ¿sabe? Y yo reflexionaba en algo. Si Jesús tuvo un cuerpo glorificado después de resucitar, Él mantuvo su cuerpo, estando acá en la tierra, en santidad, alejado, huyendo de la inmoralidad sexual. Resucitado alcanza un cuerpo más excelente. Cuando digo glorificado, es más excelente. Ahora, si nosotros, Dios nos demanda, dice la palabra que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? Lo denigraste, lo degradaste. Ahora quieres un cuerpo glorificado. Si cuando tu cuerpo era finito, limitado, eras un desastroso, ¿qué vas a hacer ahora con un cuerpo sin límites? Con un cuerpo glorificado. ¿Me hago entender? Dios necesita calibrar ese espíritu en nosotros. Dios necesita ver cuál es nuestra responsabilidad con el cuerpo. Para tú recibir años de abundancia, años de fortaleza, años de bendición, necesitas el cuerpo. Y si estás todos los días destruyéndolo con pornografía, si estás todos los días destruyéndolo en distintos actos íntimos que degradan tu vida, que degradan tu imagen, tu personalidad, que te hacen sentir miserable, porque después que los haces te hace sentir miserable, te hace sentir poca cosa. Mire, escúcheme algo, el que no huye de esa inmoralidad va a terminar huyendo de la presencia de Dios. Huya. ¿Cómo huyo, pastor? Bueno, cuando vengan esos videos y esas cosas, aléjate rápido, sácalo, deja de seguir esas cuentas, deja de buscar, porque vas a encontrar, si buscas encuentras y rápido. ¿Cómo me alejo? Deja de las conversaciones con doble sentido y metido todo el tiempo. Aléjate de eso. Incluso hay personas que viven en esa perturbación constante. Mire, como hombre, a ninguna mujer, creo yo, o habrá, le gusta un hombre morboso y sádico que todo el tiempo esté pensando en esas cosas. Por favor, o sea, eso no es sano. No es sano y tenemos que alejarnos de eso. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, trae control sobre mi vida, que yo pueda alejarme, apartarme. Entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás hablando? Cuando empiecen esas conversaciones obscenas, córtala o aléjate. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden llevar a una tentación, a caer en algo que va a dañar tu cuerpo. Dios es el creador, Él sabe lo que nos hace daño. Entonces, si no huimos de la inmoralidad sexual, finalmente vamos a terminar huyendo de la presencia de Dios, que sería lo más catastrófico. La acción, se la dije, corta de raíz todo acceso a ese pecado. Los mismos hábitos que puedes tener del mundo o del pasado, tienes que cortarlos. Si son hábitos que te llevan a eso, córtalos, cámbialos. Fórzalos a 21 días, úsalo. Entonces, usa una regla. Si dice que en 21 días de abstinencia se puede cambiar ese hábito, no seas renuente, inténtalo. Inténtalo. Forza tu cuerpo, desde tu mente, desde tu alma, desde tu espíritu, a que
suelte ese hábito, a que cambie ese hábito. No, pero es que eso es mentira, pastor, yo no creo en eso. ¿Cuándo lo probaste? Amén. Es por tu cuerpo. Por eso es el segundo punto. Porque usted con el cuerpo derrotado, destruido, no va a disfrutar ninguna bendición de Dios. Mire, puede tener todo el dinero del mundo, puede tener el poder, puede tener acceso, la influencia, las conexiones, todo lo que usted quiera. Sin fuerza, con el cuerpo derrotado, no vas a disfrutar o no vamos a disfrutar nada. Entonces, después que usted suelta eso, bueno, viene, haga ejercicio, sume la alimentación, métase en un box, en un gimnasio, permita que se le apoye. No quiera hacer todo solo, porque en la casa se va a aburrir. Sí, en la casa se va a aburrir. Y a los 3 días suelta eso ya. Quizás porque no sabe, porque no tienes la dirección, entonces tienes que aprender primero. A veces queremos hacer las cosas empíricamente. Aprenda. No se niegue a aprender algo bueno. Yo no le estoy mandando que usted salga, vaya a matar a alguien o vaya a hacer desastre con su vida. Le estoy invitando a que vaya a edificar el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. ¿Para qué? ¿Para llenar su ego? No. Para disfrutar la multiplicación, las bendiciones que Dios te va a dar, tu familia, tus hijos, tus dones. Amén. Tercer punto, habla con verdad, no con doblez, perdón. Efesios 4:25 dice, dejando la mentira, hablando cada uno con su prójimo con verdad. ¿Qué pasa? Que la lengua que adora, Santiago 3:10, no puede bendecir y maldecir. Y otra versión, la versión actual, dice no debe. Porque esta versión dice no puede, pero hay gente que sí, que mienten deliberadamente y adoran o tratan de adorar. Entonces se puede, pero no se debe. La lengua que adora no debe ser la misma que está maldiciendo. ¿Qué es maldición? Malas palabras, mentiras. Malas palabras, mentiras. Las malas palabras son maldicientes. Son maldiciones que usted le está soltando a alguien. No importa el coloquial que sea, el punto que sea. Mire, sea radical con eso. En su mente, pues. No le esté diciendo a los demás, no, pero es que no hagas esto, no digas esto. No lo hagas tú. No se ponga fastidioso a decirle a todo el mundo, no, es que no digas groserías conmigo. No lo hagas tú. No lo hagas tú. Porque entonces te vuelves el corrector. Y la gente no te quiere hablar después porque es el corrector. Tú todo el tiempo va a ser, sé natural, sé sano, pero no lo hagas tú. Que ellos se sumen a ti y no tú a ellos. ¿Sí me entiendes? ¿O sí me entiende, iglesia? ¿Me hago entender? Entonces no es pararme yo, es que no puedo decir palabras maldicientes. Es que introspectivamente, Señor, yo quiero alejar de mí palabras maldicientes. Así sean pequeñitas, empieza a dejarlas, empieza a reprimirlas y verás que se normaliza en tu vida esa posición. Yo hablaba con mucha grosería y era normal, era natural, frente a quien sea, menos mis padres. Había un respeto allí. O un motolito, no sé. Pero llega un momento que tú dices, necesito reprimir esto, porque la palabra, la lengua que bendice no puede maldecir al mismo tiempo. No debe. Entonces, la lengua que habla verdad, la palabra de Dios, no debe estar mintiendo, pues. Así sea una mentira blanca, piadosa. Evítela. Te vas a evitar problemas. Te vas a evitar complicidades. Pero es que me metí en este rollo inmenso por estar mintiendo por otro, por estar guardándole la mentira a otro. No es que te vas a hacer un chismoso. Que yo no soy tapa de nadie porque tengo que decir la verdad. Te espere que Dios le permita hablar y sin doblez. O sea, que tu sí sea sí
No, te lo juro, no jure, no estés jurando. No puedo, no. No quiero, no. No debo ir, no. Y dijo no ya. Quizás lo critiquen un ratico, le digan esto, lo otro, pero no, tu no fue no. Y tu sí fue sí. Señor, sí, sí, estoy dispuesto. Sí tengo, sí puedo. Sí voy. Sí hago, sí quiero. Y se lo dices a tu espíritu, sí quiero. Se lo dices a tu alma, sí quiero, sí quiero. ¿Quieres servir a Dios? Sí quiero. ¿Quieres conocer al Padre? Sí quiero. ¿Quieres tener una familia? Sí quiero. ¿Quieres mejorar económicamente? Sí quiero. Estoy tocando puntos bonitos. Ahora, ¿quieres hacer un sacrificio para Dios? Sí quiero. Mire, lo importante es que cada sí que tú le des a Dios va a multiplicar tu bendición. Iglesia, cada sí, así sea en sacrificio, así sea en finanza, así sea en estudio, que tú le des a Dios, Él lo va a devolver multiplicado. Hubo lágrimas en el sacrificio. Prepárate, porque el gozo que Él te va a dar viene multiplicado. Dice que yo mismo, Jesús, enjugaré tus lágrimas. Es mi Señor Jesús, yo mismo enjugaré tus lágrimas. Cuarto punto. Vive en humildad, no en orgullo. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué pasa? Que el orgullo, escúchalo, iglesia, es la raíz. El orgullo es la raíz de toda rebelión. El orgullo es la raíz de toda rebelión. Dios no puede hacer nada con un corazón orgulloso, con alguien que no quiere arrepentirse, con alguien que no quiere reconocer, con alguien que no le importan los demás, con alguien que no le importa el lugar donde está. Dios no puede hacer algo con una nación que no entienda la responsabilidad, o con una iglesia que no entienda la responsabilidad que tenemos delante de Él para representar a esta nación Venezuela en el mundo espiritual. Mire, esto no es misticismo. Esto es una realidad que hemos venido hablando todo este año que pasó, de ese mundo espiritual, de lo que la palabra dice, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y lo que usted y yo no estamos viendo hoy, multiplicado, restituido, está en el mundo espiritual. Y yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Yo aquí en el salón. Y quiero que mi iglesia, en la que yo estoy sirviendo a Dios, lo vea. Quiero que la iglesia de Jesucristo de esta ciudad lo vea. Quiero que la iglesia de Jesucristo de esta nación lo vea. ¿Y qué sucede? Porque cuando la iglesia lo ve, entonces el pueblo, que es la nación en general, empieza a palparlo. Porque no se queda para nosotros solos. Porque el orgulloso se jacta y dice, bueno, esto lo logré yo y esto es mío y esto es... Mas el humilde dice, Señor, gracias, porque tú has extendido tu gracia sobre mí. Y lo que he recibido por gracia, lo doy de gracia también. Oh. ¿Usted está entendiendo eso? Por eso Dios va a calibrar la nación a través de la iglesia. Porque lo que usted va a recibir, mire, no solo le va a salpicar, va a inundar la nación. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Porque un salpicón es migajas, va a inundar la nación.
Va a inundar esta ciudad. Lo que usted va a recibir va a bendecir a Guayana. Va a bendecir su casa. Va a bendecir a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos. Pero ¿qué pasa? Tienes palabra de vida. Tienes palabra de vida. Son ríos de agua viva, como dice la palabra, corriendo dentro de ti. No es solo dinero, no es solo alegría, no es solo buenos chistes, no es solo palabras de verdad, sino de vida que aviva el corazón de otro. Entonces, ¿cuál es la acción, Señor, para que el orgullo mengue, no caiga yo en rebelión? Sirve en lo pequeño, sirve en lo poco, sirve en lo pequeño. En eso pequeño que estás haciendo, sirve, sé útil. Pon a Dios allí en primer lugar. No seas orgulloso, no seas prepotente. No, pero es que yo no tengo que estar aquí, yo no debería estar acá, yo debería estar... Sirva a Dios allí, sin orgullo, sin prepotencia. Acepta corrección, acepta dirección, acepta consejo. El que no acepta ser corregido, el orgullo se entrona en su corazón y termina en rebelión. El que no acepta una palabra de dirección, de corrección, de enseñanza o aún de exhortación, termina su orgullo muy alto y él muy bajo. ¿Sabe? Porque el orgulloso Dios lo mira de lejos. Y para mí, que Dios me mire de lejos es la condición más baja del hombre. Por eso lo digo, terminamos muy bajo. O sea, que Dios nos mire de lejos es porque estamos prácticamente desahuciados. Ahí no hay multimillonario, no hay tecnología, no hay nada que te salve cuando Dios te mira de lejos. Te puede tener, mire, el mejor enlace con el multimillonario Elon Musk. Si Dios te está mirando de lejos, hermano, estás en la condición más baja del ser humano, o estaríamos en la condición más baja del ser humano. Y le digo un nombre porque usted lo conoce, usted sabe que es un personaje que tiene mucho dinero e influencia, pero por decirle muchos otros, o simplemente acá, puede estar al lado suyo, puede ser vecino suyo, no lo sé. Que Dios te mire de cerca, te tenga aquí cerquita. ¿Por qué? Porque tiene un corazón, una actitud, carácter humilde. No voy a dejar de bendecirlo. Es un adorador en espíritu y en verdad. No es solo de momento, sino en verdad. Quinto punto. Separa tu mente de la corriente del mundo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Eso se va actualizando a cada siglo, el siglo que estamos viviendo nosotros, el siglo, sino transformados por medio de la renovación de la mente. Entonces no podemos llenar nuestra mente con basura, con todo lo que la gente llama normal, y esperar ser adoradores o esperar que nuestra adoración sea pura, sea elegante, sea sincera delante de Dios. Si estoy todos los días pensando, maquinando cómo mentir, cómo engañar, cómo hacer esto o cómo alcanzar este encuentro que le da placer a mi cuerpo, y estoy solo pensando en eso, mira, iglesia, tu mente está enfocada y te va a dirigir a entrar a la corriente del mundo. Cuando tú y yo empezamos a enfocar nuestra mente, Señor, ¿qué edifica? Esto me edifica realmente. ¿Qué me transforma? ¿Qué me ayuda? ¿Qué me renueva? ¿Qué me lleva de gloria en gloria? ¿Qué me hace ser mejor? Esto que estoy pensando, esto que estoy haciendo, esto que me están diciendo, ¿de qué está llenando la mente? Las noticias son buenas, las noticias son necesarias, pero empieza a filtrar. No se desespere con cada nuevo artículo que ve. Sí, porque entonces vivimos en picos de exaltación, porque cada nuevo artículo que sale cada 2 minutos o cada minuto, y la palabra que Dios te ha dado. Sí, yo he visto gente así a mi lado también, y van
De suspiro en suspiro, de susto en susto. No es de gloria en gloria, sino de susto en susto. Y yo, pero por Dios, o sea, entonces tu mente es muy débil, es muy frágil, inmediatamente cambia. Pero es que le estás bombardeando cada instante con información negativa o con pensamientos que no edifican al hombre. Entonces, ¿cuál es la acción? Evalúa lo que escuchas, evalúa lo que ves. Así como con la parte de inmoralidad, también en nuestros pensamientos debemos evaluar lo que escuchamos y vemos. Evalúalo. ¿Viste la novela? Porque bueno, en el tiempo, ok, la viste ya, pero evalúalo todos los días. Esa hora te edifica, te distraes. Es el tiempo que, ok, te distrajiste. Si el resto lo aprovechas, bueno, ve tu novela, pues. Ahora, si las cosas importantes las tienes que hacer en esa hora y tú las desechas para ver la novela, yo lo siento. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo administras tu tiempo para dedicárselo a Dios? Si el momento importante donde Dios te requiere, donde Dios te está diciendo algo o está requiriendo algo de ti, y no, yo necesito ver la novela porque hoy está bueno, y le voy a poner la novela porque es tradición acá en Venezuela, pero hay muchas otras cosas que nos distraen. Hoy está en la etapa cumbre. Somos noveleros, a mí me gustaba ver novelas. Entonces no es malo que se distraiga, no estoy diciendo que usted no se distraiga, que usted no, hay que encerrarse ahora, no puedo ver nada, no puedo ver Netflix, túmbame todas las pantallas de la casa. Hermano. O sea, yo no estoy diciendo que usted sea un monje tibetano, sino apártese. Apártese para Dios. Eso es la santidad. Eso es la santidad. Lo otro es religión. ¿Por qué le digo? Porque si tú no estás casado, sino que estás encerrado en... ¿Cómo sabes si tú estás realmente apartando tu corazón y tu intención para Dios? Cuando no estás expuesto. Nos toca exponernos, iglesia. Cuando salimos al mundo nos toca exponernos. Jesús no se quedó sentadito allá en el reino. Yo le digo, Jesús no era un mimado en el cielo. Jesús era el príncipe de los ejércitos. Ante él se sometía el ejército celestial. Y vino acá con un propósito, pero quedó expuesto a todo. Cuando yo le digo huya, es no se exponga voluntariamente, deliberadamente. Es que yo puedo, que yo soy el ministro de la palabra. Yo puedo ir a ese lugar donde están todas esas mujeres exhibidas y no va a pasar nada. Ay, hermano. Te acercas al fuego. Eres un fósforo. Y que te echen agua. Huye. Ahí sí te digo, huye. Pero seamos entendidos entonces que hay que calibrar lo que hacemos, lo que vemos y el tiempo, cómo se lo dedicamos a Dios. Sexto punto, practica la justicia y la misericordia. Practica la justicia y la misericordia. Miqueas 6:8 dice: ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo al decirle hoy, iglesia, necesitamos arrancar este año con esa palabra o esa promesa firme en el corazón, pero hay que humillarnos delante de Dios. Eso es fundamental, porque un corazón que no se rinde a Dios, Dios no puede hacer nada con él. Un corazón que está arrogante, Dios no puede hacer nada con él. Un corazón que está renuente, Dios no puede hacer nada con él. Un corazón que no reconoce, usted no puede hacer nada con alguien que no reconoce. A la vuelta de la esquina se voltea.
a la vuelta de la esquina se voltea. Y quizás usted y yo no conozcamos las intenciones del corazón, pero Dios sí. Y Dios sabe cuando tú te arrepientes de verdad. Dios sabe cuando tú reconoces de verdad, cuando tú y yo reconocemos de verdad. Y es Él entonces el que calibra y me dice: te has humillado, hijo, te has humillado, hija, delante de mí. Entonces ahora levántate a hacer justicia, a buscar lo justo, a buscar lo correcto. Mire, lo justo es que usted se encuentra algo en la calle, eso no es suyo, y usted, si incluso está identificado, usted busca la manera de que esa persona reciba otra vez lo suyo, o de que alguien lo encuentre allí. Conmigo trabajaba como guardaespaldas hace años, cuando trabajaba vendiendo tarjetas de Movilnet, distribuyendo. Ese era un trabajo bien riesgoso y andábamos con un guardaespaldas. Y él manejaba mucho las armas y me decía: si tú me das un arma, yo no nos vamos a enredar la vida. Si pasa algo, pasó. Que se lleven lo que tengan que llevarse, pero no vamos a estar echando tiros porque esto es un trabajo, yo no vine a... Ok. Pero él me decía, porque una vez encontró algo por aquí: déjelo ahí, que el que se le perdió lo va a venir a buscar ahí. Es una filosofía tremenda. A mí en la semana pasada o en esta semana, no me acuerdo, salí puntual, que tenía rato que se me hace difícil salir ahora con el tema de mi papá. Me llevé a mi hijo Arturo a comernos un pollo y tal. Y cuando voy llegando ya a dejarlo en casa, la cartera la boté. Y yo regañando al muchacho porque deja el teléfono encima de la mesa, porque así. Cuando llego a la casa, me voy a revisar, la cartera la boté. Entonces me bajó y me subió, porque ahí pensé: cédula, licencia, esto, el otro, los papeles. Ni siquiera dinero, porque dinero no cargo en esa cartera, pero todos los papeles, la documentación. Yo dije: Dios mío, qué vía crucis. Pero me regreso a Arturo, pues en algún lado la boteo en el camino. Le pregunto al vigilante de afuera y llego directo al gerente de Arturo: alguien te ha entregado una cartera, pero con la menor fe, le voy a ser sincero. Y el hombre me dice: sí. ¿Qué color es? Me dice. Yo: negra. Y vas a encontrar la cédula, pero aquí en el salón. Fue, me trajo la cartera intacta. Dios Padre, gracias Señor, porque ahí revivió mi fe en la humanidad. No, mi fe en hacer lo justo. En hacer lo justo. ¿Qué pasa? Un señor se le encontró en el baño y entra a lavarme las manos. Sí, yo como pollo con las manos. Entonces entré a lavarme las manos. Usted es elegante con el tenedor de plástico. No. Eso sí es un sacrificio, un suplicio. Y en el baño se me cayó la cartera. Y el señor que entró antes, o después, perdón, o alguien, pues fue un señor, me dijo: un señor la trajo. Tenía $20, sí, enrolladitos así doblados, y ahí estaban los $20. Hacer lo justo, buscar hacer lo justo. Dios nos llama a despertar en eso. Es justo que yo me lleve eso, es justo que yo me quede con esto, es justo que yo me vaya así. Es justo, no es justo. Entonces no lo haga. Y dice: amar la misericordia. Amar la misericordia. Mire, esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, extiéndala. No seamos los primeros en castigar, no seamos los primeros en emitir el juicio. De un tiempo, de ese espacio, de esa oportunidad nueva. O sea, ¿por qué ya de una ser los faltos de misericordia, los faltos de perdonar? Porque quizás hay alguien que quiere pedirte perdón, que quiere sanar su corazón, pero tú estás siendo duro, tú estás siendo falto de misericordia. Mire, hay algo que nosotros debemos entender. Todos los días nos acercamos a Dios pidiendo su misericordia.
Le dije al principio, para guardar el corazón en la noche, arrepiéntase. Y eso es pedirle misericordia a Dios. El mismo Dios nos dice: mi gracia se ha extendido sobre ustedes. Sobre el humilde se extiende mi gracia. Toma acciones en la iglesia. Si hay un evangelio cambia nocturno, visitando los huérfanos, visitando a los niños de la calle, súmate de alguna manera. Únete a alguna de las arterias de la iglesia para ser colaborador, por lo menos en llevar una arepa, en ser de bendición. Eso es ser misericordioso. O aún con tu dinero, pues no puedes estar presente. Es ser misericordioso. La iglesia está llamada a canalizar esas bendiciones. La iglesia está buscando la mejor forma de ser responsable con esas bendiciones para canalizarlas y que la gente también reciba bendición. Que no solo reciba una arepa, sino que gente preparada, llenos del amor de Dios, le lleven una palabra. Y saben, usted no está tirando una carnada ahí porque no estamos pescando para después freír a la gente, no. Estamos buscando almas para Cristo, para que Dios los salve, los edifique, los transforme, los renueve, y vemos la nación cambiada, vemos la ciudad cambiada. No es buscando gente para después freírlos, para quitarle el dinero, o para someterlos, o para meterlos a que te sirvan. Eso es la religión, y eso no está acá. Amén. Finalmente, el punto 7, para mí el más importante: camina en el espíritu, no en la carne. Porque es el más importante. Gálatas 5:16 dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo lo que le nombré, de alguna manera son deseos de la carne. El orgullo es deseo de la carne. La inmoralidad sexual es deseo de la carne. Todo se manifiesta en nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos dice: andad en el espíritu, o camina en el espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Entonces, la santidad no es el esfuerzo humano, es la dependencia diaria. Escúchalo, iglesia, diaria, constante, cada segundo, del Espíritu Santo de Dios. Es la dependencia diaria del Espíritu Santo de Dios. Yo necesito orar, clamar por la llenura del Espíritu Santo. Usted puede orar por su casa, usted puede orar por su familia, usted puede orar por sanidad, usted puede orar por quien sea, por todo. Pero necesita, para poder caminar en fe, en constancia y ser un adorador conforme en santidad, estar lleno del Espíritu Santo. Ese es su apellido, Santo. Espíritu Santo de Dios. Es Él el que nos santifica. Es Él el que nos ayuda a ser adoradores en espíritu y en verdad. Es a Él a quien Jesús, con toda su misión que cumplió acá en la tierra, nos dijo: yo regreso a mi Padre, pero no los dejo solos. El Espíritu de mi Padre, Espíritu Santo, que estuvo conmigo, que ayudó a este cuerpo, escúchelo, que ayudó a este cuerpo a permanecer santo acá en la tierra, queda con ustedes. Eres templo y morada del Espíritu Santo. Ora por eso, clama por eso, pide por eso. Alcanzarás a vencer la inmoralidad sexual. Alcanzarás a vencer el orgullo, la tentación. Alcanzarás a vencer la falta de misericordia o de perdón. Alcanzarás a vencer la apatía de no querer hacer nada, de no querer servir, de que nada importa. Mire, a Dios le duele tu vida y tu alrededor. Yo quiero decirle que si usted en alguna de estas áreas ha sentido o siente que ha permanecido atado, que el enemigo te ha querido avergonzar,
te ha querido mantener allí derrotado, afligido, herido. Pase al altar. Inicio.